Saben, hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organizamos desde la Comisión de Divulgación y Seminarios del CIO. Y hoy tenemos el agrado de escuchar dos expositoras que bueno, nos van a hablar, como dice acá el título, ahora ya nos lo van a presentar ella con más detalle. Tenemos a Laura Gómez Velázquez, que estudió licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Donde además en esa universidad luego realizó una maestría en Ciencia e Ingeniería en Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales, ¿sí? Además también se desarrolló como docente en materias de grado en la misma universidad y actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Y además, Laura está cursando su último año del doctorado en el grupo NanoFOT, en el INIFTA, bajo la dirección de la doctora Mónica González y la codirección de la doctora María Laura del Archiprete. A ella la va a acompañar Ada Montilla Saavedra. Ada estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional de los Andes, en Mérida, en Venezuela, y actualmente también se encuentra desarrollando el doctorado en el grupo NanoFOT, y en este caso bajo la dirección de la doctora Paula Cariñato y la codirección de la doctora Mónica González. Bueno, así que les voy a dar la palabra, chicas. Gracias, chicas. Hola, buen día. Gracias, Vale, por la presentación. Bueno, lo que les vamos a exponer ahora va a ser el tema que venimos investigando, que es sobre la optimización de las propiedades autocatalíticas de nanopartículas de nitruro de carbono y su degradación de contaminantes en agua. Como bien ya nos presentó Vale, ella es Ada Montilla y yo soy Laura Gómez. Entonces, bueno, un poquito de una breve historia de qué son los nitruros de carbono. Los nitruros de carbono son los primeros polímeros que se han reportado en la literatura moderna. Sin embargo, de moderno tienen poco porque incluso algunos ya celebraron sus 200 años de descubrimiento de los nitruros de carbono, y esta historia se sabe poco de que... bueno, esta historia se sabe poco ya que en 1820 Wohler, que en ese entonces era un estudiante de medicina sin conocimientos en química, pero ahora un reconocido químico, encendió tiocianato de mercurio en su piso y observó que ocurría una curiosidad a la que llamó la serpiente del faraón. Esta reacción de la serpiente del faraón le llamó mucho la atención, y bueno, ¿cómo no le va a llamar la atención esto si de repente empieza a salir una cosa gigante amarilla? Y lo que ocurre es que el tiocianato de mercurio reacciona y libera sulfato de mercurio, sulfato de carbono y los nitruros de carbono. Entonces, más adelante publicó estas observaciones y 3 años más tarde Wohler decide unirse a los laboratorios de Berzelius, donde ahí hace una pasantía durante 1 año. Bueno, como ya les decía Lau, más tarde se une a los laboratorios de Berzelius, y la historia real, o la que más se conoce, la que más se cuenta, es que el primer expositor de los nitruros de carbono es Berzelius, el sueco Berzelius, donde lo identificó como un polvo amarillo que se produce por la inyección de tiocianato de mercurio. Luego esto causa mucha curiosidad y comparte unas cartas con Lieb y publica en 1834, a partir de los estudios ya realizados previamente por Berzelius, y lo denomina melón, a través de un análisis de ácido úrico. Él hace una síntesis diferente a la que presenta Berzelius, donde desarrolla un melón bastante estable químicamente, ya que los precursores se encuentran libres de hidrógeno. En 1835 también ocurre un avance en la historia de los nitruros de carbono, porque se estudia la composición, la estructura del melón, conocido como el nitruro de carbono. Y en 1935, ya casi 100 años después, es donde se presenta otro auge importante en la historia, con Pauli, que demuestra a través de cristalografía de rayos X
las moléculas están constituidas por heterociclos de tacina. Él le causa tanta curiosidad este tipo de moléculas que en 1994, cuando se muere, deja dibujada en la pizarra de su oficina la molécula y la llama como la misteriosa. A partir de esto se desenvuelven muchos más estudios de esta molécula como tal. No es hasta el 2006 donde el nitruro de carbono se utiliza para una catálisis heterogénea libre completamente de metales, para la reacción de acilación del benceno. Y es hasta el 2008 donde se utiliza como un fotocatalizador para la producción de hidrógeno a través del agua. Anteriormente se estaba utilizando, o en ese momento uno de los fotocatalizadores más utilizados era el dióxido de titanio. El problema que tenía con este fotocatalizador, a diferencia del nitruro de carbono, es que tiene una banda de valencia de 2.7 electrovoltios, lo que lo hace visible, activo en el visible y en el UV, a diferencia del dióxido de carbono. Entonces, a partir de esta fecha es donde toma más auge y es uno de los fotocatalizadores más utilizados en esta área. Bueno, un poco para entender cómo se forman los núcleos de carbono. Bueno, ¿qué pasa? Los nitritos de carbono se obtienen a partir de compuestos que tienen en su base estructuras de nitrógeno y carbono, que pueden ser como la ciandiamina, diciandiamida, urea y melamina. Esto comienza a aumentar la temperatura y empieza un proceso de termopolimerización que empieza a formar los dímeros melem, que a su vez empiezan a formar los dímeros, el primero es melam y el segundo es melem. Y después termina formando cadenas de oligómeros. Lo que se estaba estudiando eran los... Se estaba estudiando los dots de carbono y se les comenzó a incorporar distintas fracciones molares de nitrógeno, hasta que en alguna fracción molar de 0,92 entre urea y glucosa se obtuvieron nanoláminas de nitruro de carbono. Y ahí es donde comenzó a hacerse el estudio en el grupo de qué es lo que estaba pasando, cuáles son las propiedades fotocatalíticas de los nitritos de carbono. Bueno, algunas de las características del nitruro de carbono. Es un material, como ya dijimos, semiconductor. Absorbe luz en la zona UV del espectro visible. Tiene una alta estabilidad química, no es tóxico y es una fácil síntesis. Sin embargo, por sí solo posee limitaciones, que también podrían mencionarse la pequeña área superficial que tiene y la rápida recombinación del par fotogenerado. Bueno, entonces nos preguntamos, después que ya tenemos el nitruro de carbono, ¿qué aplicaciones se les puede dar de óxido de reducción de la fotocatálisis a este material? Entonces, podemos aprovechar la degradación de diversos contaminantes que se encuentran. Nosotros nos encargamos de estudiar los contaminantes emergentes, la degradación de los contaminantes emergentes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Se tratan de compuestos cuyo vertido en el agua puede suponer un grave problema sanitario. No están todavía lo suficientemente investigados ni regulados. En Argentina mucho menos. Pero el desarrollo de estos últimos años de mejores métodos de análisis ha permitido identificar diversos tipos de contaminantes emergentes. Entre ellos podemos mencionar los medicamentos, los pesticidas o plaguicidas, productos de higiene personal, microplásticos y muchos más. Su origen podría ser doméstico, agrícola y ganadero, industrial, fluvial, veterinaria también. Y bueno, nos llamó la atención y la curiosidad de que la agenda para el 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los menciona y los destaca. Bueno, los objetivos que planteamos entonces para el estudio de estos fotocatalizadores es primero sintetizar los nitritos de carbono a partir de diferentes precursores. Una vez sintetizados, estudiar sus propiedades fotocatalíticas y
qué relación tienen sus propiedades físico-químicas con la fotocatálisis y optimizar la actividad fotocatalítica mediante distintas estrategias. Entonces, primero comenzamos, como bien dijimos, que los nitritos de carbono se sintetizan a partir de compuestos que tengan en su base estructuras de nitrógeno y carbono. Entonces comenzamos haciendo distintas síntesis a partir de compuestos como diciandiamida, urea, diciandiamina y ácido barbitúrico y melamina. Todas estas síntesis comparten que se sintetizan a partir de procesos térmicos, es decir, que elevar la temperatura de estos compuestos y así obtenemos los distintos tipos de nitruro de carbono. Acá la forma en que se llamaron fue CN de nitruro de carbono y la siguiente letra es de acuerdo a su precursor. CND de diciandiamina, CNU de urea, CNDAC de diciandiamida y ácido barbitúrico y CNM de melamina. A su vez, se hicieron post-tratamientos. En el caso de los nitritos de carbono de diciandiamina, se hizo un tratamiento térmico para amorfizarlos y en el caso de los nitritos de carbono sintetizados a partir de melamina, se les hizo un tratamiento de exfoliación. Se les hizo análisis de difracción de rayos X para ver que realmente estuviéramos obteniendo estos compuestos y obtuvimos los picos principales para todos los compuestos. Un pico en la familia de planos 210 y para la familia de planos 0,2. La familia de planos 210 nos indica la familia de planos que se encuentran a lo largo de la cadena de los nitritos de carbono, mientras que los planos asociados a la familia 002 nos indica el apilamiento de las distintas capas de los nitritos de carbono. También se les hizo ensayos de IRAPR, donde podemos observar los principales picos de los compuestos que están relacionados a las aminas, a los compuestos de carbono-nitrógeno y a las heptacinas. También se les hizo un estudio por imágenes de microscopía de HRTEM y en AFM, donde podemos ver su tamaño nanométrico, que tiene un promedio aproximado de entre 250 y 200 nanómetros de largo, 80 nanómetros de ancho y 4 nanómetros de altura. Tienen forma como de espigas y son como agujitas. Bueno, para conocer las propiedades de estos materiales, se midió con la esfera se midió la reflectancia difusa, en la cual calculamos por el método de Kubel-Camus y por el gráfico de Tau el valor de su brecha prohibida, que más o menos tiene valores entre 2,5 y 3 electronvolts. Se hicieron estudios de termogravimetría para ver su estabilidad térmica y observamos que son estables entre temperaturas de 620 y 670 grados y además se les hizo un estudio para conocer el área superficial con isotermas de absorción de nitrógeno y acá podemos observar que existe una correlación entre el área superficial del material con la temperatura a la que es estable. Entonces, lo que podemos observar aquí de esta relación es que a la temperatura a la que tienen el mayor cambio de masa corresponde a su área superficial. Es decir, a mayor área superficial, su temperatura de estabilidad es menor. Esto tiene sentido porque si nosotros tenemos un área superficial grande, entonces vamos a requerir de menos energía para poder descomponer estos enlaces. Entonces, incluso también existen estudios donde se ha investigado la diferencia entre el grafeno y el grafito a través de los análisis de termogravimetría y así poder diferenciar si se obtiene un material o el otro. Bueno, se realizan también pruebas electroquímicas
en donde en el gráfico de Mott-Schottky podemos ver los potenciales de banda plana que están entre menos 68 y menos 60 electron volt, y además por la pendiente positiva que tiene nos da que es un semiconductor de tipo N. Con estos potenciales de banda plana podemos asociar que esto va a ser el potencial de la banda de conducción, y de aquí, como ya calculamos el valor del bandgap, podemos ver que podemos calcular el valor de la banda de valencia. Entonces, los valores que nos dan de la banda de valencia están entre 2,3 y 2,1 electron volts, lo que acá nos sugiere que se pueden llevar a cabo que pueden estar involucrados radicales OH en las reacciones de oxido-reducción. Por otro lado, también se hicieron diagramas de fotocorriente en donde se realizaron 5 pruebas de ciclos de luz-obscuridad, y esto nos demostró que también tenía una estabilidad del material. Se llevaron a cabo las pruebas fotocatalíticas poniendo en contacto el colorante naranja de metilo con una concentración de 1 por 10 a la menos 5 molar y en contacto de los nitrilos de carbono. Se les irradió durante 3 horas y se midieron se tomó una alícuota cada media hora de muestra y se siguió por espectroscopía UV visible. Se irradió con 2 tipos de lámparas, la primera que es un simulador solar y la segunda que es una lámpara UV centrada en los 350 nanómetros. Para ambos casos, el fotocatalizador que mayor eficiencia tiene son los nitrilos de carbono sintetizados a partir de urea, y por siguiente son los nitrilos de carbono sintetizados a partir del posttratamiento de exfoliación. Sin embargo, el problema que tienen los nitrilos de carbono que se obtienen a través de la exfoliación es que se obtiene muy poco material. Entonces, para poder seguir reproduciendo esto necesitamos hacer demasiada síntesis y la obtención del material es la nada misma. Entonces, lo que nos favorecía seguir escogiendo los nitrilos de carbono a partir del precursor de urea. Y otra correlación que encontramos también con el área superficial es que los que tienen mayor área superficial tienen una mayor actividad fotocatalítica, por lo que una vez más podemos elegir el nitruro de carbono sintetizado a partir de urea, y lo que hicimos también fue hacer una prueba de qué tantas veces se puede usar, o realmente si yo lo uso una vez lo podría volver a usar. Entonces hicimos una prueba donde hicimos un primer ciclo, un segundo ciclo de reuso y un tercer ciclo de reuso, y donde vemos que la tendencia de la eficiencia fotocatalítica se mantiene exactamente, muy similar. Y bueno, conclusiones de esta parte es que, podemos decir que se obtuvieron los nitrilos de carbono a partir de distintos precursores con estructuras de carbono-nitrógeno. Se compararon y se correlacionaron las propiedades estructurales y morfológicas de las nanopartículas, y son estables a temperaturas de entre 650 grados, y existe una correlación entre su área superficial y su estabilidad térmica. Estas muestras, también el CNU demostró que tiene un mejor rendimiento bajo ambas irradiaciones de 350 nanómetros y del simulador solar debido a su área superficial. Otra cosa que se propuso es que esta área superficial es mayor que la de los otros nitrilos de carbono, porque en el momento de la formación del nitrilo de carbono existe un desprendimiento de gases durante su síntesis, lo que provoca una porosidad en su estructura. Y también llevamos a cabo el estudio mecanístico de los nitrilos de carbono de urea en el colorante naranja de metilo. Pero acá se los dejo un poco por si después lo quieren leer, pero no lo voy a abordar en la charla. Después, con lo que tuvimos de los nitrilos de carbono a partir de urea, vimos que hay una eficiencia fotónica de 8%
por gramo de fotocatalizador. Entonces, buscamos distintas estrategias para seguir mejorándolo. Una de las que propusimos es la incorporación de nanotubos de carbono. ¿Y por qué los nanotubos de carbono? Porque buscamos que aumentar el tiempo de recombinación del par fotogenerado, haciendo que el electrón, en vez de que decaiga directamente a la banda de valencia, se vaya por el nanotubo de carbono y así aumentar el tiempo de recombinación. Esto lo vimos en la literatura y nos pareció una buena idea poder aplicarlo a los nitrilos de carbono. Bueno, entonces, comenzamos a hacer la incorporación de nanotubos de carbono in situ en la síntesis de los nitrilos de carbono a partir de urea. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que buscar una relación que nos sea la más eficiente, porque si bien nos ayuda a que tenga los nanotubos y que el electrón se vaya por los nanotubos son muy oscuros, entonces también está la contra de que no me va a dejar pasar la luz. ¿Y cuál es tengo que ver cuál es la relación óptima para que me dejen pasar la suficiente cantidad de luz y me ayude a aumentar el tiempo de recombinación? Entonces, hicimos distintos agregados, manteniendo la relación de nitro de carbono y agregando distintas cantidades de nanotubo de carbono, que van desde los 0,1 miligramos hasta los 2 miligramos. Y volvimos a hacer el estudio del FTIR y vimos que mantienen los mismos picos observados que los nitros de carbono sin los nanotubos de carbono. Lo que nos da una señal de que se está llevando a cabo la síntesis de los nitros de carbono con los nanotubos de carbono in situ. Después también les hicimos difracción de rayos X, donde vuelven a aparecer los mismos picos de los nitros de carbono, salvo algunas diferencias que acá lo que podemos ver es que se están formando algunos agregados que todavía no tenemos bien definidos, pero se agregan los nitros de carbono en los nanotubos de carbono. Y acá podemos ver una imagen de HRT donde esta cosa larga que se ve sería el nanotubo de carbono con los planos cristalinos y además estos serían los nitruros de carbono. También volvimos a hacer calcular el bandgap mediante la reflectancia difusa, y a pesar de que los distintos materiales tienen pendientes diferentes, todos cortan en el eje en el 2,9 electronvolts, lo que hace que mantengan su mismo bandgap. Y por otro lado se evaluó la actividad fotocatalítica en lámparas de 350 y también de simulador solar, pero acá solo les estoy mostrando la de lámpara de 350 nanómetros, y vemos que hay un aumento en su eficiencia fotocatalítica. Si bien podemos ver que desde los 120 minutos el fotocatalizador que no tenía los nanotubos de carbono, que sería el verde, está aproximadamente en los 60, y a las 2 horas el fotocatalizador que tiene entre 0,2 miligramos y 0,1 miligramo tiene un aumento casi del 30% en esos 120 minutos. Entonces encontramos que hay una mejora, pero seguimos estudiando exactamente qué es lo que está haciendo que mejore. Todavía no nos queda claro qué está ocurriendo en el mecanismo para poder decir, bueno, esta es la mejora. Entonces, bueno, esta parte sigue abierta y la seguimos estudiando. Como parte de estas primeras conclusiones, podemos decir que se obtienen los nanotubos de carbono a partir de los nitrilos de carbono de urea. En las imágenes de HRT se obtiene el sistema de nitro de carbono con nanotubo de carbono, y bueno, vemos la mejora de la eficiencia fotocatalítica en un 35% a las 2 horas de degradación entre el composito de nitro de carbono con los 0,02 miligramos de nanotubos de carbono que respecto al que no tiene. Bueno, yo llego luego al grupo y se sigue buscando una manera de mejorar la eficiencia fotocatalítica de los nitros de carbono. Entonces se plantea modificarlo con venta para ver si mejora la eficiencia. Según los estudios ya previos, se demuestra que se genera agua oxigenada. Entonces planteamos agregarles iones de metal, de hierro, para que
para tratar de que esta agua oxigenada reaccione con el hierro y generar reacciones tipo Fenton, que me ayude a la fotocatálisis. Bueno, mi síntesis es un poquito diferente en comparación con la de Lau. Primero agregamos la urea en una solución acuosa, la llevamos a agitación, después la llevamos a secado y finalmente la llevamos a una mufla con una rampa de calentamiento de 5 grados por minuto a una temperatura de 550 grados. Esto lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después se muele para homogeneizar el producto. Después de esto hicimos una síntesis similar a la anterior, con la única diferencia de que inicialmente agregamos ácido sulfúrico para compararlos entre ellos. Luego hacemos una síntesis modificándolo con hierro. ¿Qué hacemos? Bueno, inicialmente agregamos la urea, después agregamos fluoruro de hierro, el ion +3, y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo agregamos más que nada para evitar la oxidación del hierro en la estructura. Y para agregar el hierro 2 hacemos lo mismo, bueno, pero no agregamos el cloruro de hierro, sino el sulfato de hierro. Luego lo llevamos a agitación, seguidamente a secado, luego a una mufla, similar al procedimiento anterior. También se me olvidó comentarles que la diferencia aquí es que burbujeamos con argón para tratar de lo mismo, evitar la formación de los óxidos de hierro que con el ambiente. Finalmente hacemos una síntesis por impregnación con hierro 2, donde a partir de los nitruros de urea ya obtenidos, que es uno de los mejores catalizadores, como ya vimos, hacemos una impregnación. Lo agregamos en una solución de sulfato de hierro, los agitamos, los tonicamos, lo llevamos a agitación a una temperatura para que también favorecer el secado del mismo, y luego lo llevamos a una estufa de vacío a 100 grados centígrados. Y esto lo denominamos nitruros de hierro 2 modificados por impregnación. A este le hacemos unos estudios de espectroscopía de reflectancia difusa con una esfera integradora a través del método de Kugelkammer, y le determinamos el bandgap. Observamos que el mayor bandgap lo tienen los nitruros de hierro 2 por impregnación. Y los nitruros de hierro sin ácido, los normales, de urea a la estufa. Bueno, también hacemos unos estudios de imágenes STEM, donde observamos que, bueno, las partículas tienen estructuras aparentemente diferentes. Por ejemplo, con las de hierro 2 modificadas por calcinación, tenemos unas formas de espigas. También tenemos varias formas y algunos tamaños. Por impregnación vemos una aglomeración de las mismas, y mientras que por las de hierro sin ácido, no mentira, se me fue. Estas son las de nitruros de carbono sin ácido, no sé por qué se me fue el hierro. Tienen unas estructuras circulares. Bueno, luego de esto hacemos una evaluación fotocatalítica con el naranja de metilo como colorante. Y lo hacemos en un rayonet, en una solución acuosa de naranja de metilo con 8 lámparas de irradiación ubicadas en 350 nanómetros. Observamos que el mejor fotocatalizador en este experimento es el nitruro de hierro 2 por impregnación. Nos llega a una decoloración de 100% en menos de 2 horas, en menos de 2 horas. En comparación con los demás, le sigue el nitruro de hierro sin ácido, el de urea sencillo, que llega, todo esto se midió a las 2 horas y media. Llega un 90%, mientras que el que tiene un mejor porcentaje peor en comparación con los demás, porcentaje de decoloración, es el nitruro sintetizado con ácido, urea y ácido más. Bueno, después de esto, hacemos una evaluación de la ciprofloxacina como un antibiótico. Realmente mi tesis se basa en la degradación de antibióticos presentes en el agua. Comenzamos por el naranja de metilo porque, bueno, es un contaminante modelo que ya se ha estudiado, y seleccionamos el mejor, que como vemos es el nitruro de hierro por impregnación, modificado con hierro 2 por impregnación. Seleccionamos el mejor y lo llevamos a la degradación del antibiótico. Inicialmente hacemos una fotólisis del antibiótico por sí solo.
hacemos una solución de antibióticos y lo irradiamos con las 8 lámparas de 350 y observamos que por sí solo se degrada a las 2 horas y media. Hacemos lo mismo, de la misma concentración del antibiótico, agregando el fotocatalizador de hierro y observamos que sí se degrada, esto lo observamos mediante absorción por espectroscopía visible. Observamos que el máximo del antibiótico se degrada, pero se desplaza al mismo tiempo en la longitud de onda, lo que nos sugiere que se degradan ambos, en los dos experimentos se degradan, sin embargo, en este experimento se degrada con un comportamiento diferente. Genera unos subproductos que también absorben, pero observamos que se degrada, el pico se desplaza, pero también se va degradando los subproductos formados. Ya que se nos hizo un poco difícil seguir la absorción del antibiótico por espectroscopía de absorción, valga la redundancia, hicimos unos análisis de la concentración del antibiótico a través del HPLC. Bueno, en el HPLC observamos la concentración del pico del antibiótico irradiado con el fotocatalizador y a los 45 minutos desaparece completamente el pico de la concentración del antibiótico. También seguimos la degradación del antibiótico sin el catalizador y observamos que a los 45 minutos todavía se encuentra en concentración en la solución. Lo que nos sugiere, bueno, que se presenta otro mecanismo de descomposición del antibiótico. Actualmente todavía nos encontramos haciendo estudios para poder predecir o asignar un mecanismo de descomposición del antibiótico. También observamos por la HPLC que se forman otros subproductos y los mismos se degradan al ser irradiados por el fotocatalizador. Bueno, las conclusiones de esta parte, que es otro trabajo diferente del lado, observamos que se obtuvieron diferentes muestras de nitrógeno de carbono a partir de la modificación de hierro 2 y hierro 3. También concluimos que los métodos de síntesis influyen significativamente en las características de los fotocatalizadores. Como se puede apreciar, los dos fotocatalizadores modificados con hierro 2, uno por impregnación y otro por calcinación, en el de calcinación se alcanza a un 68% a las 3 horas y media, mientras que por impregnación se alcanza un 100% en menos de 3 horas. Lo que nos induce o nos sugiere que, bueno, al ser el método de síntesis por calcinación, se estarían formando óxidos de hierro que obstruyen la eficiencia fotocatalítica del catalizador. También se compararon y correlacionaron las propiedades estructurales y morfológicas de las nanopartículas, y eso lo seguimos haciendo en este momento, haciendo otros estudios de microscopías para observar cómo son las propiedades de ellos y por qué nos dan esos resultados en eficiencias fotocatalíticas. Además, vemos que el fotocatalizador 2 por impregnación, que fue donde tuvimos mejores resultados, se demostró que presenta alta actividad fotocatalítica para degradar antibióticos y sus subproductos, lo que sugiere una versatilidad en este material para degradar a diferentes contaminantes emergentes, ya sea el colorante, como muestra, y el antibiótico, los contaminantes modernos. Bueno, y para cerrar un poquito esta charla, concluimos que es apreciable a través de los resultados obtenidos en cada una de las modificaciones que realizamos, que es posible optimizar las propiedades fotofísicas y fotoquímicas de los nitrógenos de carbono como fotocatalizadores para degradar diversos contaminantes, en este caso presentes en el agua. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. La verdad que me pareció súper interesante lo que nos contaron hoy. Así que bueno, en principio me dejo abierto el espacio para preguntas, comentarios que alguien tenga. Pedro. Perdón. Sí. ¿Podés volver atrás un par de diapositivas? La siguiente, perdón. ¿Ves una pequeña bajadita primero de el sin catalizador? Sí. ¿A qué se debe eso? Es muy chiquito, pero ¿sabes a qué se debe, no? No. Todavía no. No. Claro. Pregunta. No. Suma, ¿no? Quería... No.
La molécula. Antes del tiempo cero, o sea que debe estar antes de la radiación. Ah, aquí. Ah, El primer punto. El primer punto es el numeral segundo. aquí. Ahí. Este. Ese rojito está un poquito para abajo. Bueno, realmente quise replicar los experimentos. Puede ser experimental, por eso. Claro, quise replicar los experimentos. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos el fotocatalizador, lo ponemos en contacto con el contaminante y lo dejamos, inicialmente medimos cuánto es el tiempo que permanece constante la absorción antes de irradiarlo. A ver si hay interacciones entre ellos en oscuridad y que permanezcan constantes. Entonces quise replicar exactamente lo que hago con el fotocatalizador. La verdad no sé, que se ve esta pequeña bajadita aquí. Se supone que... Uno lo esperaría al revés. Claro, que se absorba con el catalizador y ahí baja un poquito, bueno, porque aquí está solo él con el agua. Bien. Sí, no, en el otro por ahí tendrías que ver en el de, justamente, por ahí ver la absorción y desorción que tiene con el material y por ahí eso es lo que hace que se vea la diferencia, por ahí comparar. ¿Eso está en oscuridad? Perdón. Sí. No, ¿cuál? El catalizador. Ah, la parte gris, sí. La parte gris. Se mantiene, bueno, con el catalizador se mantiene en oscuridad en la interacción hasta ver que se mantenga constante la interacción entre ellos para ser irradiados. O sea, más. Sí, por eso. En el HPLC no vieron ninguna aparición de producto. Sí, se ven varios picos. Y también se ven picos donde observamos la concentración de los mismos y se ven que van degradando. Se van disminuyendo la concentración entre ellos. Como que se forman su producto y se degradan. ¿Y el HPLC qué detector tiene? ¿Arreglo de diodos o simplemente? Arreglo de diodos. Se ven los productos Se con puede, una lámpara. el espectro entero. No, él sí. Se detecta con lámpara, bueno, sí. Sí, se ven varias longitudes de onda. ¿Pueden ver el espectro del producto o solamente el No, lo que que absorbe? puede ver, Un claro, pico. un Ahí pico. está. No, para ver si tiene el espectro. No, Ah, no, bueno, no, eso no, con el HPLC que tenemos no lo podemos está bien. No, eso es chulo. No, está bien, pero no tenemos esa herramienta. No es fácil, no hay mucho. No sé cuánto, porque tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, si tenemos algún otro comentario para las chicas. Bueno, chicas, pregunta, sí, dale. Sí. Aclaro que yo no sé nada de química. Yo les avisé, yo les avisé. Cualquier banana. Mirá que ella también tiene una formación inicial en física, Así que puedo decir cualquier cosa, Yo tengo un montón de dudas, pero no sé si hacerlas. La primera es que yo veo cuando se sintetizaron las nanopartículas que dieron como espigas a partir de urea, después se les aplicó, se les hizo absorción de nitrógeno para determinar el área superficial. Entiendo eso, ¿sí? La pregunta es, y esto luego se utilizó como fotocatalizador, ¿sí? Y había algo que decía que las que tenían mayor área superficial eran mejores catalizadores, entiendo. Y ese mejor es debido al porcentaje de conversión que se obtiene, creo, ¿sí? La pregunta mía son varias, en varias etapas. La primera es, cuando se obtienen las nanos, la pregunta es, cuando yo voy y le mido el área superficial, ¿estoy midiendo solo de nanos o de una mezcla de productos restantes de urea y las nanos también? ¿O no? No, solo de los nanos. O sea, es purificada y yo tengo los nanos. Sí. Bueno, entonces ahí surge mi segunda pregunta. Cuando yo miro el área superficial, que la mando a medir, ¿qué área superficial estoy midiendo? ¿La de las nanos solamente? Sí. O sea, estoy midiendo en pocas palabras el área de la nano. Porque ¿es o no es porosa? ¿El nanomaterial es poroso? Sí, sí. ¿Qué? ¿Es poroso? Sí, es poroso. Es poroso. Es lo que decíamos, que justo la justificación de que que se obtiene mayor área superficial es porque cuando se está sintetizando libera gases, y eso es lo que me favorece una porosidad en el material. Ah, bien. O sea que las nanoestructuras que yo tengo, además de ser nano, son porosas. Y ahí va mi tercera pregunta. Como son porosas, yo veo que lo que compararon con el porcentaje de conversión fue el área y no la porosidad de la muestra. Y la pregunta sería, ¿y lo que influye o que hace que cambie el porcentaje de conversión no será la estructura porosa?
Porque yo creo que no se dio ningún resultado acerca de la porosidad de la muestra, Sí, claro. que la absorción de nitrógeno, eso sí te lo devuelve. Sí, y yo te... Sí, lo hicimos, o sea, sí está analizado el porcentaje de porosidad. Ahora no me recuerdo exactamente los valores, pero sí está hecho. Pero estaría bueno sí compararlo. Ah, sí, yo te iba a preguntar, con eso sí, ustedes hicieron la curva de estéresis Sí, y sí. analizaron los poros ahí. Sí. Claro. Bueno, ustedes, esas partículas, el material así en bar, ¿saben el índice de refracción? No. Y las partículas por eso no. Pero pueden conseguir a alguien que se los mide. Estamos abiertos. Pero pueden conseguir. O sea, el material en bar es la urea, ¿cierto? Claro, sí, eso sí, La eso va urea más. está. Más que- Eso conocido. El precursor. No, eso habría que ver cómo se construye. Análisis así con una vista las espigas como antenitas, no tampoco, hablas y notar el perfil de la lesión que puedan tener, tampoco. No. Un dipolo o si No. Sí, igual creo que no son metálicos. No, esas no son No, tareas. Son Claro. partículas sean látex o plumas, no sé. Nomás. Laura, el experimento que hicieron con los varios ciclos de uso, Ujú. ¿cómo hicieron para recuperar la Lo filtré y lo puse a secar en el filtro. pero tiene tamaño... Sí, es en polvo. Entonces el polvo lo pude, o sea, no pude retener todo porque se aglomera. Hay parte que se me queda en las paredes del tubo de irradiación y digamos que recuperé un 70% de lo que puse inicialmente. Entonces, para hacer el segundo ciclo, tuve que volver a irradiar, recuperar más polvo para hacer Para llamarlo hacer segundo el ciclo y así hacer Sí. el segundo ciclo, digamos, con las mismas condiciones que el primero. Y para el tercero igual, cada vez iba haciendo más, por eso ya no hice más de No hay tres, más, porque no. necesito hacer una cadena de... Sí, igual tienen un tamaño que los pudiste filtrar con el filtro del poro más Sí. chiquito, todavía podés recuperar. Sí, lo bueno es que como se aglomeran, me permite recuperarlos con esos filtros. Claro. Bueno, para vos, ¿tienen pensado unirlos algo para... o algo magnético o un soporte sólido para ¿Recuperarlos? fácil? Ahora sí. Sí, soportarlo sobre sílice. Bien. Para poder recuperarlo más fácil. Sí, incluso uno de los que tienen hierro son magnéticos. Claro. Sí, por eso Sí, por eso- pensaban las otras, las de Las sí, me las imaginé. de por eso. calcinación tienen un comportamiento magnético que estamos estudiando. Todavía no podemos decir cuán magnéticos son, pero sí se podría recuperar por ejemplo. Y la idea de los míos es soportarlos sobre aluminio. No sé, me perdí ahí, ustedes estudian el band gap de las partículas, y eso, ¿qué esperan de ese punto? Que esté dentro del espectro visible. Porque si bien, como lo que mencionamos al principio, el óxido de titanio es el más conocido, tiene band gap en el UV. Entonces, si queremos seguir utilizando energía solar, el Sol está bien, tiene parte de su espectro en el UV, pero solamente el 4%. Entonces, si tenemos un material que tenga el band gap más centrado en la luz visible, podemos aprovecharlo. Entonces, una celda, por ejemplo, podría poner esto como carga. Sí, he visto trabajos donde utilizan también los nitrógenos de carbono para otras aplicaciones y me parece también como para celdas solares. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, le agradecemos. ¿Ah, sí? ¿Vos? No. Agradecemos de vuelta a las chicas, muchas gracias.